Vamos a hablar de liderazgo, porque gestionas tú en tu equipo de marketing 40 personas. Cuando tienes un equipo grande y multidisciplinar, tú no eres el que más sabe de casi nada. Tu equipo no tiene autonomía, tú como líder vives francamente mal. ¿Qué representa FNAC? ¿Qué quiere ser? ¿Cuál es el propósito? Acercar la cultura a la gente y la gente a la cultura. De 8.000 millones de facturación anual, con EBITDAs de en torno a 500 millones. Todo lo que se hace en las compañías en marketing, todo. De hecho, yo creo que todo lo que hacen los CEOs es marketing. El CMO, por definición, es de los pocos en la compañía que está pensando en el largo plazo. Las pocas cabezas que están pensando en el medio-largo plazo, en general somos la gente de marketing, porque para muchas cosas necesitamos esclavo. Y la energía hay que ponerla en lugares donde es productiva. Hay batallas que es mejor perder. Hay que dejar el orgullo un poco a un lado. Es preferible que piensen que eres menos listo de lo que eres, que piensen lo que quieran, pero que no te disturben de tu objetivo final. La realidad es muy tozuda y la estadística nos dice que las mujeres no tienen las mismas oportunidades, que en puestos de dirección no llegan el mismo número de mujeres. Esto de colectivo no me gusta porque las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad del mundo. Sara, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Oye, de verdad, mil gracias por haber venido. Voy a poner un poquito a la audiencia en contexto y ahora te pediré que te presentes. Pero hoy tenemos con nosotros a Sara Vega, CMO de FNAC. Me estarás contando, bueno, hablaremos de, porque pertenecéis a un grupo, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner un poco en contexto de lo que es FNAC España y lo que es grupo para que la gente se haga un orden de magnitud porque los números son muy grandes. Vale, bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Estoy Gracias encantada de estar aquí. Y sí, nosotros somos el grupo FNAC Darty. Somos un grupo de retail que tiene presencia en España, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza e Italia. Uh-huh. Hace un par de años compramos Unieuro, que es un retailer de electrodomésticos y tecnología, diría que el líder de Italia. Uh-huh. Con varios cientos de tiendas alrededor de todo el país. Claro. Y también hace un par de años en Portugal compramos MediaMarkt. Uh-huh. Y pues creo que somos como unos 8 o 10.000 empleados en Europa. Wow, gigante. He visto, bueno, 8.000 millones de facturación anual, con EBITDAs de en torno a 500 millones. Es una empresa muy grande. Y en España, el ejercicio local es ¿cuántas personas sois y más o menos qué rango de facturación tenéis? Nosotros somos como unos 1.800, incluyendo a todo el personal de las tiendas. Tenemos como unas 37, 38 tiendas ahora mismo. Vale, genial. ¿Tú eres la CMO? Sí. Yo justo estábamos tomándonos un café y te he dicho, bueno, te lo he dicho de broma, te lo he dicho de verdad. Digo yo, pasó por aquí Javier García Recuenco, que es un pedazo de crack y también pertenece al board de dirección de muchas empresas, una de ellas Singular, que es una de las consultoras digitales más grandes que hay en España, 1.300 personas, y decía, yo le quiero dar las llaves del castillo al CMO o a la CMO, y también un poco al responsable de New Business o de ventas. Y claro, muchas veces se le entrega al CFO. Entonces vamos a poner, hoy quiero de verdad poner en relevo la figura de CMO, darle la importancia que tiene, ¿no? Porque, ¿cuál es tu opinión sobre esto que te acabo de decir de las llaves del castillo? A ti te parecerá bien, imagino. Hombre, a mí ¿no? me parece lo apropiado. Exactamente. No, y me parece que es una visión, bajo mi punto de vista, acertada, pero no solo eso, sino que creo que tenderemos, seguramente no en el corto plazo, porque esto va a ser un proceso largo, pero tenderemos Sí, a eso. claro. Yo creo que el marketing es una función estratégica y sobre todo es que yo creo que todo lo que se hace en las compañías es marketing. Todo. Yo creo que todo lo que hacen los CEOs es marketing. Lo que pasa es que lo llamamos de otra forma, ¿no? Cuando decides, qué sé yo, si eres el CEO de una compañía de moda y decides abrir un nuevo mercado, lo que estás haciendo es un ejercicio de marketing, ¿no? Estás analizando mercado, competencia, producto, decidiendo posicionamiento, precio y lanzando una propuesta de valor. Y eso es, en puridad, lo que hacemos en marketing, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es verdad que en los últimos años el marketing se ha identificado mucho con la publicidad por un lado y con el marketing digital estrictamente por otro. Entonces eso ha hecho que la parte más estratégica y más de negocio muchas veces haya quedado relegada en las compañías o ni siquiera exista. Y también eso ha hecho que cuando no hablamos de estrategia y no hablamos de negocio, solo hablamos de KPIs de marketing digital o solo hablamos de campañas de publicidad, eso hace que los CMOs no estén en la mesa donde se toman las decisiones y eso nos ha hecho perder poder de influencia y poder de decisión. Pero creo que estamos en
en el camino para retomarlo. Así que sí, yo también creo que deberíamos. Bueno, que la audiencia lo sepa, estamos teniendo problemas técnicos con el micro y estamos diciendo que hay que comprar en AFNAC, no los Claro, cables, y los unos micros y cables todo. buenísimos tenemos en la Exactamente. FNAC. De hecho, Sebas, que es nuestro filmmaker que está detrás de cámaras en el backstage, nos lo acaba de decir. Da igual, todo esto déjalo y seguimos con naturalidad. No, te decía, y un poco de broma, pero lo digo en serio, lo pienso de verdad, que hay veces que los CFOs son muy amarrateguis, cortan el grifo y realmente toda esa parte de generación de savings o subir un punto del EBITDA en un punto concreto te puede hacer ser menos competitivo, que la competencia te adelante y es muy cortoplacista. Realmente para mí el que tiene que manejar el barco es, por supuesto, el CEO, pero muy bien asesorado a derecha y izquierda, ¿no? Como ángel y demonio en cada hombro, del director de, bueno, CSO, director de comercial, ¿no? Sales Officer, como se llama en cada compañía, y del CMO, que para mí, de verdad, los grandes CEOs son muy CMOs. Y están muy en conversaciones con los CMOs. Para mí el CMO es la figura esencial, crítica y decisiva para que una compañía lo reviente. Bueno, yo creo que el CMO, por definición, es de los pocos en la compañía que está pensando en el largo plazo. Porque en general en las compañías el día a día nos come, ¿no? Y todos queremos acabar el ejercicio con el mejor resultado posible Sí, y el corto plazo manda, ¿no? Vivimos en un mundo que va muy deprisa y por múltiples razones, ¿eh? Primero, pues porque hay accionistas a los que hay que dar resultado, también porque los CEOs, como todo el mundo, quieren tener un paso razonablemente brillante, ¿no? Razonablemente pintón por las compañías y total. obviamente lo que quieren es hacerlas crecer, Sí. porque el largo plazo exige paciencia, exige inversión. Entonces yo creo que en realidad de los pocos departamentos o las pocas cabezas que están pensando en el medio largo plazo, en general somos la gente de marketing porque para muchas cosas necesitamos ese medio plazo, ¿no? Totalmente. Todo lo que tiene que ver con branding, con construcción de marca y demás, no es de hoy para mañana. Mm, Por mucho presupuesto que tengas, hay cosas que llevan su tiempo, ¿no? claro. Entonces creo que efectivamente apostar por el medio y largo plazo es apostar por la supervivencia de las compañías, porque las compañías nos olvidamos, pero a veces se acaban, ¿eh? Sí, sí, que se lo O sea, pregunten a BlackBerry, a Kodak, a... todos Sí, conocemos sí. grandes marcas Mm, y esto hablamos de grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, pero cuando hablamos de marcas más pequeñas, el número de marcas que nacen y mueren de manera constante es abrumador. total. Entonces, sí, yo creo que el largo plazo es importante y es verdad que la parte financiera casi siempre, no sé si Mm, siempre, mm. pero de manera muy habitual están centrados en el control de costes y en el corto plazo, ¿no? También es que el largo plazo requiere navegar muy bien por la incertidumbre. Porque claro, nadie sabe cómo va a estar el mercado dentro de 5 o 10 años, cómo va a cambiar todo, ¿no? Entonces, saber convencer en un board de dirección a todo el consejo de administración de, oye, no, es que tenemos que ir en esta dirección y el rumbo a 3 5 años es por aquí, es complicado, es el mayor desafío. Porque claro, lo más fácil es mirar la PNL y decir, oye chicos, vamos a ver, recortamos aquí, quitamos grasa, eliminamos michelines y ponemos la empresa a volar. La hemos puesto guapa, está maquillada. Pero bueno, oye, vamos a hablar de liderazgo, porque gestionas tú en tu equipo de marketing 40 personas, ¿no, Más o Sara? menos, sí. ¿Cómo te defines como líder y cómo haces para rodearte de gran talento, que es el gran desafío también? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tienen que responder más los demás que uno mismo, ¿no? Porque al Sí, final uno sí, es el líder que los demás ven o que los demás perciben, no el que uno quiere ser, ¿no? A veces es verdad, es a verdad. veces es difícil, eh, bueno, es difícil detectar uno mismo sus propias carencias, ¿no? Ujú, Lo que a mí me gustaría ser, que no sé si soy, es alguien que aporta visión, y esa visión va unida un poco a la motivación o al propósito, ¿no? Ese propósito común ujú, como equipo. Creo bastante en la horizontalidad, creo que todo el mundo, que muchas cabezas piensan más que una mm, y creo que esa horizontalidad que va unida también a la tolerancia al error y a la ujú. autonomía, ¿no? Creo que la gente tiene que ser lo suficientemente autónoma como para sentirse libre de decir, hacer lo que quiera y tomar las decisiones que crea pertinentes en su área de trabajo. Ujú. Y creo que se tienen que sentir también libres para discutir o para contradecir cualquiera de las cosas que se le dicen, ¿no? O sea, te Entonces, gusta tener en tu equipo gente con opiniones fuertes. sí, me gusta que la Mm, gente sea capaz de tomar decisiones vale, porque cuando tienes un equipo grande y multidisciplinar, tú no eres el que más sabe de casi nada. claro. Todos tenemos una trayectoria pasada y en función de eso pues eres experto en alguna cosa, pero cuando tienes muchas áreas dentro de tu perímetro, tú no eres experto en prácticamente ninguna. Siempre hay gente Mm, que sabe más que tú, ¿no? Entonces, total. a mí me gusta que esa gente que sabe más que yo tenga la capacidad de tomar decisiones
y que venga a llamar a mi puerta cuando por alguna razón no puede tomarlas, ¿no? Cuando se encuentra con algún problema dentro de la organización y necesita que yo haya en el camino, o cuando tiene alguna duda y de repente podemos pelotear puntos de vista, pero yo creo que sin duda la autonomía es fundamental y además si tu equipo no tiene autonomía, tú como líder vives francamente mal. Horrible. Entonces, Horrible. Sí, es sí. una cuestión de convencimiento, pero también hay cierta... Y es un cuello de botella brutal, Claro, como hay no cierto egoísmo ahí, ¿no? También. Sí, 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 es en plan de por favor, tomad decisiones, dejadme un poco tranquilo, tal. ¿Qué no toleras? Es decir, ¿cuáles son las banderas rojas para ti en tu equipo, en tu día a día trabajando? Para mí la confianza es un valor importante Ujú. y la confianza supone que cuando cometes un error lo dices. Vale. No te calles, no hagas el No, avestruz, no te claro, no escondas. hagamos bola de nieve, ¿no? Vale, Todos nos equivocamos, todos vale. tomamos decisiones a veces que no son, que creíamos que eran, pero resultó que no. Ujú, A todos se nos olvidan cosas, todos tenemos un mal día. ujú. Entonces levantas la mano, lo dices y vemos en equipo cómo lo arreglamos. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Ujú, Pero no pongamos en peligro el... Yo soy un poco mamá gallina, ¿no? Entonces no pongamos en peligro el trabajo del equipo ujú. por no asumir un error, porque errores cometemos todos, ¿no? Claro, Entonces, claro, para mí la confianza es un factor clave en el claro. equipo. Oye, vamos a analizar el modelo de marketing o de marketing digital incluso de Fnac. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la construyes? ¿No? Pensando un poco en plan 2026, 27, 28. ¿Cómo te sientas a construir esa estrategia y cuáles son los pilares básicos a día de hoy? Bueno, a ver, nosotros en nuestro caso creo que tenemos, por un lado, la suerte y por otro la dependencia Ujú, de que tenemos una marca con unos valores muy claros y con un propósito también muy claro, ¿no? Entonces eso hace que, eh, por un lado, sea fácil definir hacia dónde queremos ir, porque si somos fieles a lo que somos, a lo que hemos venido siendo, a cuáles son nuestros valores, ujú. eh, bueno, la definición de quién podemos y queremos ser en el mercado es más o menos sencilla. Pero a ver, porque, claro, para ti la tienes súper interiorizada, pero quizás nosotros no tanto. ¿Cuáles son esos valores de Fnac? ¿Qué representa Fnac? ¿Qué quiere ser? ¿Cuál es el propósito? Si empezamos por ahí, genial, porque vamos Pues a entender todo mucho mejor. para nosotros el propósito como compañía es acercar la cultura a la gente y la Ujú, gente a la cultura. qué bueno. Nosotros somos una tienda, que tampoco hay que perder eso de vista, ¿no? No somos un centro cívico, somos una tienda. Ujú, Y lo que nosotros vendemos es cultura y tecnología. La tecnología entendida hoy en 2026 como una puerta de acceso a la cultura, ¿no? Todos vemos series en una tablet o consumimos redes sociales en un teléfono o leemos en un ebook o vemos películas en el ordenador, ¿no? ujú, Entonces, esa cultura como, o sea, esa tecnología, perdón, como puerta de acceso a la cultura y la cultura como una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, el propósito es acercar toda la cultura, los creadores noveles, también la cultura local a las personas y las personas a esa cultura, ¿no? Entonces, en ujú, función de eso, tenemos un surtido muy amplio, ¿no? Es como todo lo que quieras está en la FNAC, lo nuevo, lo viejo, lo moderno, lo raro, lo importado. Y también hay una voluntad muy firme de generar eventos culturales que nos conviertan en un agente dentro del mundo de la cultura en las ciudades en las que estamos, ¿no? Entonces, hay firmas de libros, hay presentaciones de discos, hay conciertos, hay coloquios, todo eso que de forma gratuita ofrecemos a los clientes forma parte de ese propósito. ujú. Y este propósito, enmarcado dentro de un contexto de pluralidad, de diversidad, eh, de vanguardia en un momento dado. Fuimos una marca muy vanguardista en los inicios y es algo que cada vez es más difícil ser vanguardista, ¿no? Pero intentamos de alguna manera seguir siéndolo. Ujú, Entonces, dentro de ese contexto, pues más o menos, cuando imaginas el futuro, sabiendo quién eres, la cosa es en el futuro donde te ubicas con ese bagaje. Pero luego también eso tiene la dificultad de ser fiel a lo que eres, ¿no? Porque ujú. muchas veces en el marketing que nos gusta mucho innovar y hay muchas cosas y muchos canales y muchas redes nuevas y muchos formatos. A veces uno tiene la tentación de entrar en lugares Ujú, y tienes que hacer la reflexión de si ese lugar te pertenece o no. ujú. Porque, pues eso, en función de quién eres y de Por quién es ejemplo, tu alguno público, así que hayáis dicho, y pues quizá este no es nuestro sitio, ¿no? Algún canal o algún evento, no sé lo que tú digas. pues, pues yo qué sé, mira, por ejemplo, a quién nos dirigimos, ¿no? Ujú, Para mí o para el equipo hay dos targets, que es, por un lado, esa gente más joven, ujú,
que a quien queremos acompañar, gente que tiene 14, 15, 16, 18 años, y a quien queremos acercarnos y capturar como clientes para acompañarles en el resto de su vida, ¿no? Empiezan a consumir cultura de una manera bueno, más intensa. A esa edad, cuando uno es adolescente, empieza a definir un poco su gusto cultural y a partir de ahí, aunque luego lo cambies, pero bueno, vas dibujando quién eres. Entonces, queremos atraer a esa generación, pero también queremos atender a esa generación de entre los 35 y los 55, que son los que en realidad nos hacen el grueso de la facturación, ¿no? Claro. Entonces hay veces que uno tiene la tentación de ir como a todo lo súper más moderno, lo súper más lo último. Y, y a veces sí, y a veces no, porque a Claro, veces es que claro, mi público no está ahí. A claro. veces el público que me está comprando, de repente no es ese, ¿no? Entonces ahí hay que, a veces, no sé si renunciar es la palabra, pero saber ajustar a tu realidad. O hay canales en los que no puedes estar porque no tienes presupuesto, porque no tienes recursos y no puedes tener, o sea, ahora mismo no podemos tener un canal en todas las redes sociales que existen y atenderlo y generar contenido de valor en todas ellas. Yo no me lo puedo permitir. Entonces Claro. hay que renunciar, hay que seleccionar en función de dónde está tu público y a quién quieres llegar, los canales donde crees que lo vas a hacer de una manera más eficaz, ¿no? Porque ¿cómo están cambiando los hábitos de consumo? Bueno, es que, joder, se me están ocurriendo tantas preguntas que hacerte, a ver si me ordeno. ¿Cómo están cambiando los hábitos de consumo? Porque los chicos, los adolescentes de 14 y 18 sí van a la tienda y consumen Sí, retail, sí, ¿sí? Vale. sí, sí. Porque en comparación, me decías que pesaba el e-commerce un 20%, Un poquito más, un sí. poquito más, y bueno, pues eso, 70 y largos el retail. ¿Cómo son los hábitos de consumo de cada canal? ¿Es muy distinto el e-commerce en vuestro caso al punto de venta físico? ¿Cómo se trata cada uno? A ver, yo creo que el tema es que el cliente, durante muchos años hemos separado el cliente online del cliente físico. Mm, Y yo creo que ya antes de la pandemia, pero sobre todo la pandemia, aceleró esta idea del cliente mixto o del cliente en función del contexto, ¿no? mm, O sea, tú no eres el mismo cliente el martes a las 8 de la tarde que el sábado por la mañana. desde luego. No tienes la misma prisa, no tienes la misma cantidad de cosas que hacer, ni las mismas obligaciones, ni el mismo humor seguramente, ni estás acompañado por el mismo tipo de personas. Entonces yo creo que la idea que nosotros queremos trabajar es que, más allá de la omnicanalidad, la omniexperiencia, ¿no? Que es Mm, que tú en todos los puntos de contacto con la marca tengas una experiencia coherente, no sé si similar o igual, porque es difícil a veces en el mundo digital emular la experiencia física, pero por lo menos coherente. Y a partir de ahí, que tú elijas cuándo consumes en qué canal. mm, Y en realidad todo se ha mezclado mucho más. También antes pasaba antes, yo que vengo del mundo de la restauración, antes también lo hacíamos en restauración, el cliente que era de fast food no era de fine dining, ¿no? O sea, el cliente que iba a gastarse 400 euros en una cena no es el mismo cliente que el que consume en un restaurante de fast food, y esto no es verdad. Eres el mismo cliente en otro momento. ujú, O sea, la gente no está clusterizada de una manera tan cerrada, ¿no? claro. Entonces, en el caso de los canales, para nosotros la coherencia es la clave y el comportamiento es diferente porque el cliente está en un momento distinto. Cuando tú vas a la tienda, eh, es una experiencia casi de ocio. Mm, Vas a la tienda, te das una vuelta, ojeas libros, los tocas, miras, descubres cosas. Seguramente vas a la tienda quizá acompañado. Si hablamos de gente joven, hay grupos de chavales que van 6 o 7 y van a la zona de manga pues a echar un rato viendo mangas, a elegir, a comprar y forma parte de la experiencia de ocio que tienen un sábado por la tarde. sí. Cuando compras online, seguramente lo que buscas es más comparar precio, en algún momento comparar opiniones de otros usuarios y desde luego es una compra eh, menos, Es más transaccional, ¿no? sí, te iba a decir menos de ocio. Sí, sí. Es como, bueno, me meto en casa, en el ordenador, miro, compro, es una compra más práctica, menos experiencial, ¿no? Ujú. Y todos requerimos los dos tipos de compras en determinadas situaciones. Es verdad que es una experiencia brutal cuando vas a FNAC y dependiendo de qué tiendas, ¿no? Hay tiendas mitiquísimas, la de Callao, yo Ujú. qué sé, o... Se está, la hemos reinaugurado ahora, que es nueva. Tienes que ir, ¿eh? sí, no he Tienes que estado, ir. no he estado, Pues tienes pero que ir. bueno, Plaza Norte 2 que yo he ido durante una época bastante allí, y es verdad que apetece entrar en una FNAC. No sé, ¿cómo cuidéis los detalles de la experiencia de un punto, de una tienda
para que de verdad se haya convertido en algo tan épico, ¿cómo se dice? Sí, forma parte de la cultura pop, ¿no? Un FNAC dentro de la ciudadanía. Pues mira, yo creo que hay varias cosas. Una de ellas es el surtido, te lo decía antes, ¿no? Es cuando a ti te gusta leer, en la FNAC encuentras todo lo que quieras leer, ¿no? Encuentras las novedades, pero encuentras los clásicos y las cosas raras y las fricadas también, ¿no? Somos muy frikis, nos gusta serlo además. Qué bueno. Entonces hay una parte que es muy comercial y es el surtido. La combinación de categorías también, trabajamos mucho el sonido, la fotografía, que son categorías que quizá en otros retailers ya no encuentras y para nosotros son muy nuestras porque forman parte de lo que hemos sido siempre y de lo que nuestro cliente quiere encontrar, ¿no? Entonces, el mix comercial es importante. Hay una parte muy importante también que te comentaba antes de la activación cultural. En FNAC siempre pasan cosas, siempre va a haber gente firmando un libro o presentando un disco, o va a haber un coloquio interesante, o tenemos vermús literarios, tenemos lo que llamamos la primera en la FNAC, que es un par de viernes al mes, la primera caña con un concierto, la tomas en la FNAC y luego sigues la noche. Entonces, bueno, es esa sensación de que es un lugar donde pasan cosas, ¿no? Qué bueno. Y luego, desde el punto de vista de ambiente, pues intentamos cuidar que sean tiendas donde uno se sienta cómodo, donde de repente haya un rinconcito donde te puedas sentar a hojear un libro o a trastear con el producto que quieras ver. Y luego hay una parte importantísima en el punto de venta que son nuestros vendedores, ¿no? Nuestros vendedores aportan un valor incalculable que es el valor de la conversación y del expertise en el producto que venden, ¿no? Entonces, si tú eres melómano y te gusta hablar de música, pues cuando tú vayas a la FNAC te vas a encontrar allí a alguien que sabe mucho de música, que te va a recomendar, que te va a descubrir. Y eso para el tipo de cliente que nosotros tenemos tiene mucho valor, es muy importante. Es como un prescriptor, ¿no? Sí. Muy técnico. Me recuerda la experiencia, fíjate, a Starbucks, que es como muy cuidada. Oye, se cuida la iluminación, hay unos guidelines del layout, cómo navegas por la tienda, el aroma, luces, cómo está todo ubicado, colores, ¿no? Me recuerda, está todo muy, muy cuidado. Muy bueno, preciso. la idea es que quieras estar. Que te apetezca estar Tenemos un rato. moqueta, que es una cosa que ya no hay en mucho sitio, pero eso genera cierto nivel de silencio, ¿no? Y el silencio, cuando uno está en ese trance de descubrir libros, pues se agradece, ¿no? Entonces, bueno, esos pasillos, la iluminación de los pasillos, cómo están colocados los libros, las secciones, todo eso está pensado para que de alguna manera quieras permanecer en la tienda, ¿no? Qué bueno. Vamos a hacer un pequeño parón, Sara. Voy a pedir, Sebas, me acercas tú voy a pedir a mi compi, tenemos una pequeña sorpresa. Qué Sara, nervios. es la Black Box de Media Power, donde hemos hablado con alguien de tu equipo y hemos preparado algunas, sí, que tú esto no lo sabes, que somos muy buenos, Sara, a ver qué vas Pero a pensar. mucho. Uy, ahora tengo curiosidad, como saber con quién habéis Entonces hablado. yo te voy a enseñar una serie de cosas que hay aquí secretas, que sobre todo seguramente sean momentos, y tú me dices a qué te recuerdan estos momentos, porque habrán sido momentos importantes para ti, ¿vale? Vamos a empezar. Esta eres tú dando un discurso o una conferencia, ¿verdad? Hostia, estoy alucinada. Perdón. Esto es lo que queremos conseguir. Estoy alucinada. ¿Quién te ha dado esa foto? Mira, lo que nos hemos propuesto ahora conseguir es impresionar a los invitados y hacerles llorar. No, eso lo hacen en Diario de un CEO que pues les saque. Escucha, pues Estás igual lo punto, consigues, ¿no? ¿eh? No, pues estoy muy sorprendida. Eso Qué es una bueno. charla, sí. Cuéntanos este momento para que las cámaras lo vean, ¿vale? Tenemos aquí varios. Cuéntanos este momento que es, porque sabemos que son momentos importantes para ti. Bueno, esa es una charla en la que hablamos un poco del cambio estratégico en marketing que habíamos hecho en la FNAC. Y a mí me gusta mucho contarlo porque creo que el equipo ha hecho un trabajo fantástico. Creo que es un equipo mezclado de gente que lleva muchos años en la casa con gente nueva, y creo que la convivencia de eso nos enriquece. Y creo que hemos hecho un buen trabajo respetando lo que te decía antes, ¿no? Respetando la esencia de quién es la FNAC, porque también las personas en las marcas estamos de paso, ¿no? Claro. Las marcas tienen que trascender a las personas, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene la tentación de hacer de la marca lo que tú eres. Y en realidad eso, pues deberíamos no hacerlo. Es muy complicado eso, ¿eh? Que no se te meta tu ego, que no se te meta todo tu ADN dentro de eso, y respetar la marca siendo purista me parece complicadísimo. Sí, pero yo creo que es una obligación, porque o sea, tú en una marca estarás 5 años o 20, pero te irás. Es decir, es lo razonable, ¿no? Que las personas no estemos para siempre en los sitios, y las marcas tienen que permanecer. Entonces yo creo que hay que evitar la tentación de convertir
la marca en un alter ego de quien la dirige, ¿no? Mm. Y creo que en ese sentido el equipo ha hecho un muy buen trabajo y yo siempre que puedo pues vengo a sitios y lo cuento. Qué bueno, mira, estuvo por aquí también Marcos de Quinto, que fue vicepresidente mundial de Coca-Cola Un muchos grande, años, un Marcos de grande, Quinto. y luego un tío súper simpático, muy normal, muy listo. Pero claro, ¿te acuerdas algunos lanzamientos que hicieron? Pues lanzamientos fallidos, como le pasa a todas las marcas, pero de repente lanzaron el Aquarius Coca-Cola, que luego lo Ujú. delistaron y fue una SKU Sí. que quitaron del surtido de las tiendas. ¿Hasta qué punto eso va con la esencia de Coca-Cola o no? ¿Hasta qué punto ha sido una idea del equipo de marketing o del equipo de innovación y se desalinean de... ¿Sabes lo que te digo? Es un ejemplo porque se me ha ocurrido. A ver, es que es difícil. Es difícil, claro, es Es difícil. difícil. Lo que pasa es que, a Yo, ver, yo trabajé en Colgate, por ejemplo. Vamos a despersonalizar lo de Marcos de no, Coca-Cola, pero que quiero decir, igual... yo creo que, o sea, en ese sentido, yo lo que veo ahí es que para mí el riesgo forma parte de lo que hay que hacer en marketing. Sí, Entonces, yo creo que ahí lo que hay es un equipo que arriesga. sí, que también es bueno. Y a veces uno se equivoca cuando Sí, arriesga. sí. Está claro que cuando no arriesgas no fallas, pero tampoco haces nada diferente. Mm, Entonces, yo creo que ahí cosas como esas que le pasan a Coca-Cola y que nos pasan a todos, a todos. seguramente a un retailer nos pasa menos, no porque lo hagamos mejor, sino porque a la hora de lanzar un producto lo lanzan otros, ¿no? Entonces, Mm, la capacidad que nosotros tenemos de innovar en productos es muy pequeña, ¿no? mm, Pero cuando uno fabrica cosas y quiere innovar, pues es que a veces acierta y a veces no. total. Y de ahí se sacan aprendizajes de mercado, del cliente, se sacan aprendizajes para el equipo. Yo creo que eso es importante. Y seguramente Coca-Cola, con ese ejemplo que has puesto, es Coca-Cola porque muchas veces ha acertado y otras muchísimas se ha equivocado. Total, total. A mí me fastidia que delistasen la Cherry Coke, la sabor cereza, que yo era muy fan de Bueno, eso. esa todavía en algunos países anda En por ahí, algunos ¿eh? países anda, sí, Sí, sí. Cuando voy a Prima Prix, o se llama Prima sí, Prix, ahí está, porque te traen de repente de República sí, Checa, productos de sitios, raros, sí, sí. o de cereza o de grosella, cosas así, que a mí me encantan esas fricadas, me encanta bebérmelas. Pero bueno, yo he trabajado en gran consumo, L'Oreal, Colgate, Unilever, y claro, lanzábamos productos y a lo mejor un producto que estaba petándolo en Francia, lo aterrizábamos en local y era un fracaso absoluto. Me acuerdo de una gama de Colgate Strength o GAM, que era como encías y fuerza para el esmalte, y lo tuvimos que delistar. Probablemente por el precio, porque el producto era bueno, pero claro, si a lo mejor en Francia 4 euros se pueden permitir una pasta de dientes y los Ujú. ciudadanos te lo aceptan bien, y en España no hay fit. Pero esta Entonces, es la prueba hmm, de que el marketing es necesario, que la gente absoluto. de marketing hacemos cosas que son necesarias en las Pero yo compañías. cuando hablo de marketing, también hablo de pricing, Claro, claro, y de estudio de competencia, price claro, claro. tiers, dónde estás ubicado. Entonces, eh, cuando el equipo de marketing no hace todo lo que debe hacer, pues a veces pasa, a veces también lo hacemos y nos equivocamos, ¿eh? claro, Pero los mercados son distintos. Entonces, mm, esta idea de que, bueno, pues lo que haces en Inglaterra lo puedes hacer aquí, pues a veces no. claro, claro. De hecho, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no, total. Nos pasaba en Unilever en Nord también dentro de la categoría de foods, que la CMO dijo, chicos, yo esto no lo veo para local. Eran como una especie de pastas como el ya te como. ¿Sí? Bueno, estamos haciendo aquí publicidad. Eso es a gallina blanca, ¿no? Bueno, porque somos Pero gente bueno, da igual. Son simpática. gente simpática. Bien. No, y era como, era pasta boloñesa carbonara y tal, pero que era pasta seca con pues, ciertos polvos y Ujú. tal, que estaban liofilizados, creo que es disecado. Echabas el agua, lo metías al micro y en un minuto tenías un de pasta que estaba bastante bueno o decente para salvarte una comida en una oficina. Nada, lo tuvieron que delistar, tampoco funcionaba. Entonces es verdad que aterrizar en local una estrategia global también me parece difícil y por eso te digo, porque vosotros tenéis que aterrizar también estrategias que quizás vienen de la matriz, ¿no? Del Ujú. grupo, de Francia y tal, y luego aterrizar local requiere un trabajo muy, muy concienzudo. Bueno, ahí la verdad es que tengo que decir que nosotros somos bastante autónomos en ese Menos mal, ¿no? sentido. Porque si no es muy complicado. Yo lo agradezco mucho, pero sí, somos bastante autónomos. Yo estaba en compañías donde eso sucedía, ¿no? Claro. En Ubisoft la campaña venía de la matriz en Francia y nosotros aquí adaptábamos el local muy poco. Comprabas medios, hacías las cosas de PR, pero la estrategia del producto venía marcada. Por supuesto, el producto venía marcado. Un videojuego es el que es, Es ¿no? el que es total. Hay muy poca capacidad de adaptación. Nosotros en ese sentido es verdad que somos bastante autónomos. Ujú. Nos dejan trabajar mucho en local Qué bueno. y adaptarnos mucho al mercado local porque no tenemos nada que ver unos mercados con otros, Total, ¿eh? nada que ver. Oye, acabas de abrir un melón brutal, videojuegos. Fíjate que yo no juego nada a la Play y tal, pero creo que va a ser una revolución en 2026. No sé si esto lo estáis viviendo muy de cerca. El Grand Theft Auto 6 Ujú.
cómo van a ser las activaciones en punto de venta, porque creo que va a ser como un boom de Rockstar acojonante. Bueno, es que Rockstar todo lo hace Todo siempre lo a hace lo grande. acojonante. Sí, todo lo hace acojonante, Sí, efectivamente. sí, sí. Bueno, es uno de los, iba a decir uno de los lanzamientos, es seguramente el lanzamiento del año El lanzamiento, en bueno, de la gaming. década, ¿no? Todo el mundo lo Sí, espera de locos. sí. ¿Se sabe fecha? ¿Con los retailers han hablado de fechas o Hay por ahí hay alguna información? fecha, pero no se puede decir. Pero ¿Cómo puedes contar algo de esto? Yo creo que a la audiencia le va a interesar muchísimo. Cosas que no sean confidenciales, que... eh, claro, es que todo es confidencial, ¿no? un poco sí. Un poco sí. Pero bueno, este 2026 es lo que se dice que llega, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que el mundo del gaming que cada vez es más online, cada vez es Mm, más digital, cada vez hay más títulos que se juegan puramente online y el videojuego físico como tal ujú. no tiene ya tantos grandes lanzamientos como teníamos cuando yo era joven, ¿no? Cuando yo trabajaba en videojuegos, pues Sigues siendo muy joven, Sara, ¿eh? bueno, Y se cada, te, y se cada te ve vez menos, jovencísima, y se te cada ve vez menos, jovencísima. pero había, pues, qué sé yo, Mm, un Assassin's Creed prácticamente cada año. Activision sacaba novedades triple A ujú. cada año. Cada Es año. decir, había un movimiento en el mundo del gaming físico, Ujú. de las consolas y demás, que en los últimos años ha decaído primero porque el PC gaming ha vuelto a la escena con mucha Claro, fuerza y luego por todo el tema online, ¿no? Entonces, Grand Theft Auto es como pues la joya de la corona, ¿no? claro. Es un videojuego clásico, hiper exitoso, Mm, Rockstar lo hace todo muy a lo grande mm. y además en el mundo del gaming físico, pues yo creo que hace muchos años que no tenemos un lanzamiento de ese calibre. ¿Se plantean activaciones en punto de venta? De alguna Sí, forma, sí, sí, ¿no? sí, yo creo que todos los retailers intentaremos Claro, claro. capitalizar de alguna manera el Y luego lanzamiento. me imagino que en estos lanzamientos tan gordos será muy fácil romper stock. O sea, la logística y hilar fino Bueno, te es iba a clave, decir, ¿no? una de las cosas que espero es que tengamos las unidades suficientes, Claro, porque, claro, bueno, pues, supongo que sabes, has trabajado en Colgate, que claro. las unidades que te tocan de alguna manera son en función casi a tu cuota y demás. Uno no tiene tantas unidades como le gustaría en determinados tipos de productos, sino las que de alguna manera le facilita No, y era el un desafío fabricante, ¿no? planificar bien. Es decir, no Ujú, quedarte con excedente de stocks, que luego hay slow movers que tienes que dar salida a lo mejor internacional. ujú. Es un desafío. Vamos a la siguiente foto. Bueno, Vamos a la siguiente foto. Bueno, la siguiente foto u objeto, que no se sabe, estoy no se aquí, sabe. Vamos estoy a muy ver, nerviosa, ¿eh? estás nerviosa, estás nerviosa. Esta es emotiva, yo creo que esta es emotiva. Qué de gente hay ahí, ¿no? Hay mucha gente y todos con, si no me equivoco, con jerseys navideños, ¿no? ¿Esto qué evento Pero, fue? ¿con quién has, o sea, ¿con quién has hablado? No me lo puedo Ah, es top creer. secret, no te desvelo mis fuentes, no te desvelo... Y además esta no está en LinkedIn, o sea que hemos hablado con alguien del equipo. Eso es una fiesta de Navidad del equipo. Vale. Eh, sí, me gusta hacer una fiesta de Navidad Del equipo de del marketing. equipo de marketing, sí. Ese es el equipo. Tú vas muy brilli brilli, Y ¿eh? hombre, claro, hay que dar Purpurina total, ¿eh? ejemplo. Hay que dar, Pantalón hombre, rosa a tope. no puedo yo embarcar a la gente en que se vista de Navidad y aparecer yo de otra manera. Y luego veo Entonces, una que por ahí va de burbuja de Freixenet 2, bueno, es 3. que en el equipo hacemos concurso de Qué outfit bueno. navideño y de Así. hecho había, esos de la burbuja ganaron ese año porque era imbatible, Era claro. imbatible, Era era imbatible. imbatible. Era Pero sí, imbatible. hacemos una fiesta en la que cada uno tiene que traer algo de comer y hacemos Vale, concurso vale. y se vota y hay premio monetario para el que gana Muy bien, como debe ser. y hacemos concurso de jersey navideño también y hacemos un calendario, en fin, hacemos muchas Qué cosas en guay, Navidad. qué guay. Hay que cuidar al equipo, ¿no? Hay que pasarlo bien Hay que pasarlo bien trabajando. también. Estamos allí mucho rato. Sí, eso es verdad. Hay que divertirse. Eso es verdad. Esto, mira, una de las cosas también que decía Marcos, que es que lo tengo muy presente porque le entrevisté hace mes y medio, decía que es importante el humor, pero a nivel Bueno, estratégico, en la utilizarlo, vida. sí, utilizarlo de forma estratégica y dos, pasárselo bien. Dice, yo nunca quise ser vicepresidente o la gente que llegáis a puestos de mucha, mucha responsabilidad y que tenéis muchas familias que dependen de vosotros y tal, de hacerlo bien. Fue de forma, dice, ocurrió de forma natural. Entonces, gracias a pasármelo bien, a disfrutar, a tal, pues vas haciendo carrera de una forma más natural. No sé si es tu visión así. No tanto fijarse objetivos, tal, o que también es sano, pero Para mí pasárselo bien es un must. claro, Seguramente porque ha habido compañías donde no lo he pasado bien. claro. Entonces, Ostras, em, podríamos hablar de eso también. uy, podríamos hablar Un mucho de rato eso. largo, ¿no? Pero no, de verdad, creo que primero yo me considero una persona afortunada porque me dedico a algo que me gusta y me divierte, que creo Mm, que no todo el mundo trabaja. ujú, Todos trabajamos. claro. Y yo creo que hay un porcentaje muy grande de las personas que
que no tienen la fortuna de dedicarse a algo que les gusta, que les llena y que les divierte, sino que, bueno, que trabajan porque tienen que trabajar en lo que pueden trabajar, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que ser consciente de la suerte que significa eso, ¿no? Ir todos los días a hacer algo que de alguna manera te nutre, te motiva y te apetece. Claro. Y luego pasamos muchísimas horas en el trabajo y, y estamos todo el día relacionándonos con personas en el trabajo. Entonces yo creo que pasarlo bien, divertirse, irse a casa pensando que lo que haces mola, que además estás a gusto con la gente con la que estás, para mí es condición sine qua non en el trabajo. E intento poner mucho foco en eso y si me tengo que vestir de lentejuelas, pues me visto. Total, pero ¿cómo encuentras el balance? Porque claro, hay momentos de exigencia, que está guay tener buen rollo y ser colegas, pero hay momentos que tienes que sacar el látigo, bien entendido. Bueno, pero yo creo que eso no está reñido. Vale. Yo creo que eso no está reñido. Una cosa es generar un buen ambiente. Además, cuando hay un buen ambiente, la gente se siente, te lo decía antes, libre para aportar y con autonomía. Cuando, en general, cuando llegan momentos donde hay que apretar, tampoco hay que apretar mucho porque ellos solos, Claro. hay un nivel de compromiso que es como si, en general, estoy a gusto, estoy bien, me siento autónomo, puedo tomar decisiones, se me tiene en cuenta y vengo y me lo paso bien. Pues cuando hay un momento donde hay que apretar un poco más, la gente de manera voluntaria y de manera proactiva lo hace. ¿Y cómo has manejado? ¿Has tenido épocas de mucho estrés o de mucha presión que te ha Sí, resultado complicado manejarlo? sí, ¿Cómo lo has hecho y cómo lo has superado? como he podido, Claro, como buenamente he podido. claro. No, en la FNAC te diría que no he pasado, bueno, he pasado épocas de más o menos trabajo, de más o menos estrés, momentos en los que a lo mejor hay cambios en el equipo y eso requiere como un esfuerzo de management y de liderazgo más intenso, pero no he tenido grandes malos momentos en la FNAC, pero en otras compañías sí. En otras compañías donde la presión era tremenda y donde además la forma de gestión era muy diferente a la mía y donde era un poquito hostil estar, sí, ¿Era hostil por arriba, transversal, por abajo? por arriba, Por arriba. sí. ¿Y cómo manejas eso? Vamos a, solo para llevarnos un pequeño aprendizaje de una situación difícil superada. ¿Cómo te enfrentas a esos momentos difíciles? ¿Cómo los encaras? Pues mira, a mí eso me ha dado un aprendizaje que de hecho agradezco mucho Mm, porque creo que me ha servido después de esa experiencia para todas las demás y que me servirá siempre, que es relativizar. mm, A veces cuando tenemos un trabajo que además nos gusta mm, y que de alguna forma casi define un poco quién eres, ¿no? Forma parte, no es en lo que trabajas, es un poco lo que eres. ya. Y entonces eso hace que todo lo tomes de una manera a veces con poca perspectiva, ¿no? Porque atacan la esencia de cómo te defines tú como persona, ¿no? Entonces yo aprendí en esa etapa que trabajar es solo trabajar, Mm, que la vida está en otro lugar y que yo soy otras cosas, yo me dedico al marketing, me gusta mucho, me divierte, pero eso no es lo que yo soy, eso es en lo que trabajo, yo soy Pero otras también es cosas. un poco lo que eres, ¿no? Porque Un ocho poco, horas pero al no día... todo. ¿Eh? Un poco, pero no todo. No todo. Y mi vida está fuera de eso. Y Mm. las cosas que verdaderamente importan en la vida están fuera de eso. Entonces, Aquí hay debate, ¿eh? para mí relativizar eso me ayudó mucho. Pero vale, puedo comprar parte del discurso, pero escucha, Sara, son 8 horas al día, todos los días. Pones un tercio más, un 50% de tu energía, foco, ilusiones, Ujú. sufrimientos, ambiciones, están ahí dentro. Entonces, realmente puedes disociar, son departamentos estancos, no lo sé. No, hombre, no se disocia al 100%, Claro. pero no es todo lo que soy. No, eso desde luego, eso desde luego. No, porque de verdad, hay veces que, y esto, si hablas con gente que de repente, yo qué sé, gente que con 50 años le despiden Mm, y de repente es un shock porque es como, ujú, todo lo que soy está aquí. claro, Y yo creo que hacer la reflexión de que es una parte importante de ti, pero no lo es todo. Y la gente a la que tú quieres no está ahí. La gente a la que tú quieres está en tu casa. claro, total. Esa reflexión la hice hace año y medio que estuvo aquí Mario Conde y le dijo, una de las lecciones que da a mis hijos después de muchos aprendizajes es no seas tú en tus cosas, o sea, no seas tu puesto de trabajo, no seas tus bienes materiales, no seas tu patrimonio, porque de repente dejarás, dice, yo era presidente del Banco Banesto, pero de repente dejaré de serlo algún día.
No eres eso, no te definas por eso. Porque claro, Exactamente. llegas con tus amigos y no sé qué, yo soy el presidente, no sé qué. Dice, pues luego no es así, no eres eso, ¿no? Es que con tus amigos eres otra cosa. Con tus amigos eres el divertido o el que siempre sabe poner un hombro para llorar o el que da buenos consejos O el o el cabezota. que sí o el que sabe cocinar o el que hace las Sí, paellas más ricas. O sea, con sí, tus amigos eres otra cosa y con tu familia también eres otra cosa. Entonces, ya, yo creo que es una parte de la identidad importante, pero no es la más importante y desde luego no es lo que eres porque al final quien eres como persona no define el cargo que tienes. ya, O al revés, ¿no? Que el cargo que tienes no te define como persona. Yo creo que eso, cuando estás en un sitio hostil hay que aprenderlo. Igual que también hay que aprender que en un sitio donde las decisiones se toman muy de manera muy espontánea, muy poco, visceral, ¿no? sí, de manera muy visceral, ni el día que eres bueno eres tan espectacular, ni el día que eres malo eres tan lo peor. Ya, Entonces hay que aprender a ponderar las opiniones ajenas mm, eh, cuando vienen de perfiles tan extremos, ¿no? Entonces no te puedes ir a tu casa el día que es mal pensando que eres lo peor del mundo, como tampoco tiene sentido que te vayas a tu casa el día que te han dado una palmada pensando que eres la pera, ¿no? Entonces, claro, bueno, tú eres más o menos casi la misma persona todo el tiempo sí. y hay que aprender a ponerse en valor en su justa medida, ¿no? ¿Hay que estar en los sitios en los que no quieres estar o tienes que ser valiente y tienes que irte de los sitios donde no quieres estar? Bueno, yo creo que no hay que estar donde uno no quiere Mm, siempre que pueda claro. permitirse no estar. Mm, que hay No, obligaciones, facturas, claro, yo creo que la eh, nevera que hay que llenarla, esta ¿no? cosa un poco naif, ¿no? De, Ya, no, pues te vas y buscas otro sitio. Bueno, si lo encuentras está bien. claro. Mejor buscar en Pero paralelo, ¿no? sí, yo creo que eh, en el trabajo y en cualquier lugar, donde a uno no le quieren es mejor no estar. Mm, Pero uno se tiene que poder permitir dejar de estar, ¿no? Entonces, hay gente que, bueno, pues por múltiples razones no puede cambiar. Y eso es difícil, ¿eh? Porque cuando no quieres estar, pero tienes que, gestionar eso es complicado. Y gestionar a personas que están en esa situación también es muy complicado. ¿Cómo se maneja gente muy complicada, incluso en algunos puntos tóxica? Ya sea un cliente, ya sea un jefe, ya sea un compañero de trabajo, ¿qué te ha dado la experiencia en este punto? Bueno, pues es que ahí depende de cada situación. Yo creo que Hablo de hay alguien tóxico, ¿eh? estrategias Sí, múltiples. ¿no? Sí, bueno, o sea, pues desde ignorar, o sea, Hablo de narcisismos, de sí, toxicidades. sí, 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 se ha entendido, ¿no? sí, sí. O sea, desde ignorar, Sí, te decía, es como, da igual lo que digas, para bien, para mal, da igual lo que digas, no te ignoro, no estás. A intentar buscar las razones de eso, ¿no? La gente no es tóxica, no es divertido ser ya. tóxico, ¿no? La gente no es tóxica Pero por creo placer. creo que es genético, incluso ser un psicópata, un narcisista. Bueno, sí, claro, hay gente que tiene personalidades narcisistas o Y psicopáticas. en las, Mucho jefe, de hecho. y en las empresas y en altos cargos, gracias a Dios no todo el mundo, pero hay un porcentaje elevado de psicopatía. Sí, hay un porcentaje, sobre todo en hombres, tengo que decir, Sí, sí, sí. de hombres que llegan a posiciones de alta dirección porque van justitos de empatía, vamos a Van decirlo. justitos. Van, No, no van les sobra, no cortitos. les sobra. También, pero Pero también mujeres, ¿no? Lo digo por no solo. Pero es menos el porcentaje. Creo que es menor, pero también hay creo que es mujeres. bastante menor. Bueno, yo he visto Estadi- mujeres muy killers, ¿eh? Estadísticamente creo que es Y he bastante aprendido, y he menor. aprendido muchísimo también de situaciones así difíciles. Pero bueno, perdona, que la pregunta, ¿cómo se navega en aguas turbias? Bueno, pues primero relativizando mucho, creo que aprendiendo también qué es lo que la otra persona busca, Ujú. que, o sea, cuando uno eh, es narcisista, en el fondo está buscando algo, ¿no? Mm. La Lo de, recompensa que está buscando qué guapo eres, qué guapa eres, ¿no? Entonces, bueno, aprender también a darle al otro lo que necesita o lo que está buscando. Aunque sea de forma falsa. Hijo, a veces, Vale, vale, bien, bien, ¿no? bien. Bien, 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 bien. Yo la honestidad hay que trabajarla mucho, pero no el 100% de las veces, Y no hay ¿no? que hacer sincericidio. A veces hay que sobrevivir. Sí, sí, A sí. veces hay que sobrevivir. Sí, sí. Y yo soy bastante peleona, ¿eh? A mí me cuesta mucho a veces no decir lo que pienso y no contradecir, y a mí me cuesta un poco. Mm, Pero, aunque me cuesta un poco, precisamente porque he tenido experiencias difíciles, he aprendido que no hay que pelear todas las batallas, hay que elegir cuáles. claro. Entonces hay que saber en qué momentos hay que decir esto no Mm, me parece o por aquí no, y hay otras veces que hay que dejar pasar y decir a todo que sí. ya. Sí, me siento muy identificado con lo que dices. Pelear todas las batallas es imposible.
No, es que no tiene, además no tiene sentido No porque tiene es muy sentido. agotador. Mm. Y la energía hay que ponerla en lugares donde es productiva. Sí, sí. Entonces, hay batallas que es mejor perder. Hay que dejar el orgullo un poco a un lado y, bueno, pues hay veces que es preferible que piensen que eres menos listo de lo que eres o menos lista, o que piensen lo que quieran, pero que no te disturben de tu objetivo final, ¿no? Sí, es que muchas veces una victoria, si nos llevamos al terreno estratega, es no pelear esa batalla. Esto, Ujú. bueno, el mítico libro de Sun Tzu, El arte de la Lo estaba guerra. pensando. Sí. Eh, Fíjate que tenéis en AFNAC, porque estuve hace 15 días, una versión de ese libro brutal. Ujú. Bueno, tenéis varias versiones de ese Sí, libro. Joder, qué gran libro, ¿eh? sí. Y una victoria, si eres estratega y dices, he perdido una batalla. No, 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 has ganado. Has ganado, has conseguido una victoria porque no entrar en esa batalla es ganar. Lo que pasa es que ese nivel de estrategia requiere bastante desapego del ego. Y frialdad. Sí, y desapego Y del ego. desapego del ego. Que todo el mundo crea que has perdido, aunque tú Sí, sepas que has ganado, requiere, ya. requiere desapegarse. Por eso te decía un poco de ignorar el juicio ajeno a veces, ¿no? Luego te tienes que desahogar con algún amigo en el bar, con dos Claro, cervezas y hombre, decirle, luego, este gilipollas. luego hay que poner verde tomando una caña, Claro, claro. pero ese desapego de saber que ni eres tan bueno a veces ni tan malo en otras y que a veces tú eliges tus batallas y tienes claro el objetivo, aunque todo el mundo piense que alguna la has perdido, en Ujú, el fondo para ti es una victoria. Pero eso claro. requiere eh, digerir que todo el mundo crea que la hayas perdido, Total, total. Qué interesante, me está encantando. que a veces no es fácil. No es nada fácil. Oye, Sara, también hay que celebrar las victorias, ¿no? Premios que te entregan, momentos importantes, reconocimiento. Qué vestido más mono llevaba yo ahí. Sí, muy elegante, la verdad. Sí, Pues ese es el premio Capital Woman. Me Capital dieron Woman. en 2022, sí. Qué momento, Y cuéntanos. Qué orgullo, ¿no? También recibir premios así importantes. Qué guay, a ver, pues la verdad es que sí. claro. Quiero decir, yo creo que no voy a pecar de falsa modestia, No, creo no, que a para todos nos nada. gusta que nos reconozcan el trabajo. Claro, Y a mí me gustan mucho los que tienen que ver con el liderazgo y demás, porque es algo que a mí me gusta mucho y al que le pongo mucho empeño. claro. Y me gustan mucho los que tienen que ver con talento femenino, visibilización de ese talento, Mm, etcétera, porque creo que, bueno, que hay trabajo por hacer, que hay todavía muchas mujeres que creen que hay espacios que no les pertenecen, porque realmente todavía hay muchos espacios que no nos pertenecen. Y yo todo lo que pueda contribuir a mejorar esa situación, pues la verdad es que yo tengo dos hijas, lo comentaba antes, yo tengo dos hijas niñas. claro, yo también tengo una hija, ya te he contado. Sí, sí, Y, sí. y todo lo que pueda contribuir a que el mundo que tengan mis hijas sea un poquito mejor que este, en ese Mm, sentido, para mí es un propósito personal. Entonces, cuando recibo un premio en ese sentido, ¿no? O las top 100 mujeres líderes o cosas así, me hacen ilusión en lo personal, sin duda, pero claro, sobre todo me hace mucha ilusión la contribución a lo colectivo. claro. Vamos a entrar en un tema un poco polémico, el tema de igualdad de oportunidades o desigualdad, ¿vale? Porque puede que todavía, como comentas, un poco de brecha, pero fíjate que yo creo que hay empresas que premian la meritocracia. Yo concretamente, con MediaPower, que somos una agencia de marketing digital, en el leadership team de cabeza creo que somos un 60% mujeres, 40% hombres. Premiamos el esfuerzo, Ya los que te resultados. va bien, Me va fenomenal. claro. No, estamos creciendo mucho, nos va francamente bien y estamos cuidando mucho de nuestros clientes y del equipo, que son las dos cosas que hay que cuidar para crecer de verdad. Pero 60% mujeres, yo me entiendo muy bien a la hora de pensar estratégicamente y dirigir con mujeres. ¿Qué diferencias crees que hay entre un hombre líder y una mujer líder, si es que las hay? ¿Y hay igualdad de oportunidades o no? Bueno, yo creo que vamos a entrar en el terreno de las generalizaciones Sé que siempre polémica. son Siempre inadecuadas, son inadecuadas. Y ¿vale? oye, nos vamos a permitir el lujo de ser un poco polémicos si nos apetece, ya está. Pero entonces ni todos los hombres hacen A ni todas las mujeres hacen B, Total. ¿vale? Pero dicho esto, creo que, creo que las mujeres, y hablo de mujeres con liderazgo femenino, que tampoco es una cosa como muy precisa, ¿no? Mm, Pero porque ha habido mujeres, y aquí hago un paréntesis, en décadas anteriores, donde había mujeres que llegaban a liderar con un estilo absolutamente masculino porque no había otra forma de hacerlo, ujú. ¿vale? O sea, cuando, bueno, el ejemplo, creo que el máximo exponente de esto es Margaret Thatcher, ¿no? Ah, bueno. La Entonces, dama de hierro. al final, allí había una mujer, pero lo que había no era un estilo completamente masculino, ¿no? Entonces, Sí, una energía masculina, ¿no?
si navegamos ahora entre las diferencias de manera innata, que también esto es muy discutible, pero de manera innata, que hacen diferente los hombres y las mujeres, yo creo que las mujeres somos menos competitivas porque no estamos entrenadas para competir, los hombres lo estáis desde que sois pequeños, ¿no? Todo esto tiene que ver, aquí abrimos un melón enorme, ¿no? Una parte sociocultural, estructural, etcétera, pero en general creo que los chicos estáis más entrenados en la competición y nosotras más en la cooperación. Entonces creo que a la hora de liderar eso hace diferencia. Creo que también solemos escuchar mejor y solemos ser un poco más empáticas y que nos preocupe un poco más las personas o la gente más allá de lo que hacen en la oficina, ¿no? Seguramente los hombres tienen menor aversión al riesgo, toman decisiones en general más arriesgadas. Entonces, bueno, yo creo que ahora se avanza mucho con la idea de liderazgo líquido, ¿no? Que no es tanto masculino ni femenino, porque efectivamente cada uno somos distintos y la cosa es como esos estereotipos, combinarlos para llegar a algo un poco más equilibrado, ¿no? Y yo creo que en eso estamos caminando, ¿no? En que los hombres cojáis eso que las mujeres hacemos un poco mejor y lo incorporéis al liderazgo, y también a la contra, ¿no? Que las mujeres que llegan a puestos directivos lo hagan con la libertad de hacerlo como ellas lo hacen, pero también, ¿por qué no?, tomando aquello que los hombres hacéis de manera habitual un poco mejor. No había escuchado lo del liderazgo líquido. ¿Crees en las cuotas? Porque yo no creo en las cuotas. Yo creo, me da igual, para mí es irrelevante que sea hombre o mujer, yo quiero que sea el mejor recurso. Yo creo en las cuotas porque no todo el mundo piensa como tú. Venga, vamos a entrar en polémica, veo, ¿no? ¿Crees en las cuotas porque no todo el mundo piensa como yo? Vale, claro, te he entendido. Bueno, pero eso estás a mi favor entonces aquí. A ver, creo en las cuotas porque todos tenemos sesgos, por más que queramos decir que no. Los sesgos inconscientes están ahí pero y cuotas, la estadística también. ¿Pero cuotas mínimas o cuotas del 50%? Porque eso a mí me parece un poco aberrante, el 50%. Es en plan de, oye, si yo mañana mi leadership team se desequilibra hacia el 75% de mujeres, porque en este caso he encontrado mejores, quiero que sea 75%. No quiero que sea pero 50%. Eso nadie te lo va a discutir. Claro, pero cuotas mínimas quizás, ¿no? Bueno, yo creo que hay que forzar que quien no está convencido claro. Se convenza. Porque, o sea, sobre el papel, la meritocracia es perfecta. Cojamos a la mejor persona para la posición, independientemente de la edad que tenga, del género, de la raza, todo esto es así. Religión, pero la realidad, la estadística nos dice, o sea, la realidad es muy tozuda, y la estadística nos dice que las mujeres no tienen las mismas oportunidades, que en puestos de dirección no llegan el mismo número de mujeres, lo mismo si hablamos de personas racializadas o si hablamos de otro tipo de colectivos, ¿no? Que esto de colectivo no me gusta porque las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad del mundo. Pero, no es un colectivo. No pero bueno, quiero decir que sobre el papel eso sería lo perfecto, pero la realidad es que eso no sucede de manera espontánea. Entonces, pues a veces hay que forzar que eso suceda para que llegue un momento en el que esas cuotas no sean necesarias y efectivamente todo el mundo tenga interiorizado que, bueno, pues que independientemente del género, uno elige a la mejor persona para la posición. Pero el sesgo de semejanza es muy poderoso. Y cuando uno hace selección, es difícil despojarse de eso. Entonces, bueno, yo creo que los sesgos hacen muy bien su trabajo, que para eso están, y para combatirlos a veces hay que forzar un poco. Claro, Sara, yo te digo, yo acabo de tener una hija y creo que tengo todas las oportunidades del mundo, evidentemente, pero ¿de qué forma se puede regular? Porque claro, a nivel público, ok, se podrá regular de alguna forma con cuotas, pero a nivel empresa privada, ¿de qué forma se debe regular? A través de los sindicatos, a través de diferentes leyes que sean más invasivas, que tampoco me gustan. No me gusta que se regulen los mercados privados y que pueda penalizar al talento. Me parece complicado. Bueno, yo no digo que sea fácil, desde luego es complejo, pero yo creo que efectivamente la legislación está para ayudar en esto. No hay una ley de discapacidad que nos iba a decir nos invita, pero no nos invita, nos fuerza a tener unas cuotas mínimas de personas con discapacidad en las compañías, precisamente porque si no, sobre el papel todos decimos que sí, pero la realidad es que no. La realidad es que las personas con discapacidad encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces,
sobre el papel todos decimos todos somos iguales y que no tenemos ningún tipo de problema en contratar hombres y mujeres, pero la realidad nos dice que en una industria como la mía, que es del retail, donde el 80% de los empleados de retail son mujeres, en puestos directivos la cosa se invierte. Fíjate. Entonces, al final es que la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que empujar un poco. Sí, o sea, yo me quiero imaginar, somos españoles, vivimos en España, quiero ser un país competitivo, civilizado y avanzado. Entonces, es verdad que si me pongo a pensar y el día de mañana, de aquí a 20 años, quiero proyectar una imagen como país, me gustaría pensar que competimos contra Francia, Bélgica, Estados Unidos, a un nivel de un desarrollo lo más vanguardista posible. Y una sociedad avanzada y una sociedad civilizada hace que todos sus ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, se puedan desarrollar a lo bestia desde pequeños, creo que potenciarlo desde la educación y evidentemente si tanto mujeres como hombres tienen las mismas posibilidades y son individuos fuertes que contribuyen al colectivo, vamos a ser más competitivos como país y vamos a poder... Sí, exactamente. O sea, yo lo que quiero es que las mujeres hablo de España, de Europa y tal, pero si yo puedo impactar en esta sociedad y de aquí a 20 años he influido en que sean las mujeres españolas y los hombres españoles más competitivos versus lo que son hoy, versus un Francia, un Bélgica y tal, me sentiré orgulloso. Y eso probablemente es verdad que las cuotas es una medida que, fíjate, me estás abriendo un poco la mente, porque en realidad soy un poco reacio, no me gusta, pero quizás sí que es un poco el camino. Bueno, tienes una hija, vas a descubrir un montón de Claro, cosas. claro, claro. Desde luego, seguro No, que... pero fíjate, porque yo también, ¿eh? Yo cuando mis hijas han empezado a ir al cole he descubierto un montón de cosas. Mm, Y todo esto de lo que estamos hablando no empieza cuando tienes 25 años y te incorporas al mercado laboral. claro. Empieza en el cole. Empieza en el cole. Empieza en la guardería. Sí. Empieza en que de repente las niñas van con uniforme, con falda al cole y los niños no. Mm, Y eso, que parece una chorrada, no lo es, porque juegan a cosas distintas, porque la ropa que llevan es distinta. Y entonces de repente los niños pueden trepar por no sé dónde y las niñas están mucho más incómodas. Yo, mis hijas intento que no vayan en falda al cole. Fíjate que son cosas que no he pensado nunca. Porque me parece que condiciona la forma a la que juegan, y la manera en la que están en el mundo. Pero Entonces, en el colegio tus niñas hay uniforme sí, y tú puedes llevarlas con pantalones. sí, No hay oposición a eso. no. Vale. Pero te diré que creo que en la clase son las únicas que no llevan falda. Claro, pero eso también es malo, porque entonces se van a sentir como las raras. Bueno, Es peligroso, ¿no? pero ellas yo he propiciado, tampoco voy a... Claro, Pero claro. ellas están cómodas. Porque ellas quieren estar cómodas. Vale, Quieren, vale. tengo una de mis hijas quiere jugar al fútbol y quiere estar cómoda. Claro, claro, perfecto. Desde luego. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando empieza desde que somos muy pequeños, en la idea de puedes hacer las mismas cosas, no tienes unas capacidades innatas por ser niño o niña, ¿no? Entonces, esta idea también hay un montón de estudios ya, y hay algunos que dicen que a partir de los 7 años las niñas empiezan a considerar que las ciencias no se le dan muy bien, ¿no? Esto no es verdad. No, no, No hay una capacidad innata para las ciencias por el hecho de ser hombre. Pero hay una cuestión social y educacional y cultural en lo que se nos enfoca, el tipo de juegos a los que jugamos, la manera en la que se nos habla, ¿no? Las niñas siempre están muy guapas, siempre son muy simpáticas y los niños siempre son muy valientes. Ya, fíjate. Entonces, al final, todo esto de lo que estamos hablando del mundo de la empresa empieza mucho antes. Pero somos culpables todos, ¿eh? Porque ¿Todos? yo, por ejemplo, Absolutamente con todos. mi hija tiene 4 meses y voy a llevar a la abuela, a la bisabuela, no sé qué tal. Ay, qué monada, qué niña, qué más guapa, que no sé qué. Y es verdad que probablemente que ya cuando tenga 5 o 6 años sigue siendo guapa o inteligente, pero no que valiente a lo mejor. Bueno, y tú seguramente... Pero me has ayudado, yo la voy a compensar todos los días de mi hija, eres muy valiente. Me aventuro a decir Sí, que le sí. dirás cosas como mi niña, mi princesa, qué bonita. Ya. Y si tuvieras un niño le dirías mi campeón, Ya. Entonces, Pues fíjate que todo no. eso, Fíjate que ahora, me voy a preocupar de hacerlo esto bien, porque me parece un error brutal. todo eso condiciona qué adultos acabamos siendo. Y Claro. los adultos que somos nos incorporamos al mercado laboral. Entonces, Sí. al final tenemos sesgos que de alguna manera hay que combatir, porque combatir esto que estamos hablando es muy difícil. La parte social, educacional, estructural, eso va a llevar mucho tiempo y estamos en ello y estamos avanzando, pero va a llevar mucho tiempo. Total. Y las mujeres no podemos esperar 100 años No. a que eso cambie para llegar a puestos directivos y para tener poder en las compañías y en la sociedad. Entonces, como no podemos esperar, porque llevamos siglos esperando, creo que las cuotas son la manera de acelerar algo que
quizá llegaría de cualquier forma, pero que tiene que llegar antes. Es una buena solución, sí. Y yo creo que exactamente no hay que ser cursi con las niñas y como valiente con los niños para nada. Es un error brutal. Y no lo había pensado así, fíjate. Creo que no hay diferencias a nivel intelectual. Yo estudio ingeniería y vamos, mogollón de ingenieras, tenemos cálculo de estructuras, geometría descriptiva, física, matemáticas, álgebra, no sé qué, y muchas compañeras mías en muchas asignaturas nos daban mil vueltas. O sea, es que yo creo que a nivel intelectual Pero que no había muchas chicas. Eres más chicos. éramos más hombres. Éramos más hombres, sí, es verdad, es verdad. Claro, y luego te vas a carreras de enfermería y tal, o psicología y hay más mujeres. ¿Y por qué crees que hay más mujeres? Claro, claro, por todo lo que estamos hablando. Porque al final cuidar se considera algo menor, Claro, secundario, claro. femenino, Es un error de la hostia. y un hombre mm, Sí, sí, es un error de la hostia. masculino no quiere ese rol de cuidado, que en realidad es el rol que sostiene un poco, ¿no? Todo lo Mm, que, como mm, sociedad, los cuidados es un poco lo que nos sostiene a todos, ¿no? mm, Cuidamos a los niños, les ayudamos a crecer, cuidamos a los mayores, es decir, mm, mm. que todo esto es muy complicado, estamos aquí abriendo un melonazo, Ya, ¿eh? Nos hemos ido de marketing a biología, ya te psicología, digo, sociología. pero, pero bueno, que yo creo que llevado al mundo de la Pero creo que empresa, es interesante que podamos hablar de esto también, porque afecta al liderazgo empresarial. O sea, no es sí, solo... sí, porque Fíjate. Bueno, vamos a avanzar. Estamos llegando al final, me está encantando la conversación, Sara, y está siendo muy natural, porque estamos hablando de lo que nos estamos da la hablando aquí gana, de lo que nos da la gana. de la vida y de lo divino y lo humano. De la vida, de lo divino y lo humano. Vamos a cerrar con un bloque final. La verdad es que alargaría los podcasts, pero tenemos una estrategia en YouTube que es que más o menos duran una hora porque es lo que más rendimiento tiene. Pero bueno, en fin, oye. Vamos a llegar a un bloque final, que son algunas preguntas rápidas, relevantes. ¿Vale? Y lo primero que te quiero preguntar es, oye, una campaña que no salió como esperabas. O que salió mal, o que salió muy mal. Una campaña de marketing o marketing digital. Pues unas cuantas, la verdad. Claro. Unas Bueno, cuantas. eso, si no es que no arriesgas. Uf, pues... Luego te preguntaré por una buena, lo digo para que sepas que luego viene No, lo bueno, dulce. la buena sí que no. No, pero, a ver, un montón, un Sí. montón. Pues mira, la campaña de Navidad de este año, por ejemplo, de AFNAC, ha ido bien, pero ha ido peor de lo que yo esperaba. ¿Cómo ha por sido? ejemplo. ¿Nos la puedes contar? Sí, bueno, hicimos un spot con esto que te contaba, ¿no? Con la idea de que todo lo que quieras lo encuentras en la FNAC. Ujú. Y la verdad es que la idea es chula y yo creo que la ejecución ha estado digna. Pero seguramente desde el punto de vista de rendimiento o de impacto, pues yo esperaba que fuera un poco mejor. Tengo Vale. algunas que me han ido fatal de la muerte, ¿eh? Claro. Tengo en otras compañías, hemos lanzado campañas que han sido un absoluto drama. Recuerdo en 100 montaditos una campaña que ya fue drama hasta la propia producción del spot. Mm, O sea, que yo era como de la idea inicial a lo que quedó al final, era como, esto no se parece en nada. claro. Entonces luego intentar arreglar aquello fue muy difícil y ya pues cuando las cosas no empiezan bien, no suelen terminar bien, ¿no? Entonces Claro. aquello fue un fail en toda regla. No, muy valiente que lo digas. Oye, alguna campaña, una o dos, que vamos, que a mí me encanta también hablar de, que te hayan salido brutal, espectaculares. Que digas, "Jo, vaya campañón hemos hecho". Pues mira, la del año pasado de Black Friday yo creo que fue una muy buena campaña por varias razones. La primera porque por primera vez yo creo que en la historia de AFNAC contábamos con lo que llamamos ahora un talent, básicamente una persona famosa Celebrity. para el spot, que era Vale. David Vidal, Mm, un entrenador de fútbol mítico de los 90. mm, La segunda porque nos metimos en el terreno del fútbol, que parece que está reñido, ¿no? Parece que a quien le gusta el fútbol nunca ha leído un libro y yo entiendo que la eso gente, también son... la gente tiene múltiples facetas, ¿no? Sí, Y sí, puede sí, ser sí, de sí. un absoluto forofo del deporte y que de repente te guste leer novela negra, no sé. Ujú. Pero es verdad que siempre son mundos como muy separados, entonces nos metimos ahí en un territorio en el que no solemos estar. Y luego, por otra parte, había mezcla de generaciones, ¿no? El personaje, obviamente, la generación más joven no lo conocía, entonces había ahí cierta parte de nostalgia y de conexión con la generación más mayor, pero la verdad es que el personaje es tan espectacular que, aunque no sepas quién era muy divertido, ¿no? Porque Ujú. el tipo, bueno, es muy histriónico y era muy divertido. Qué bueno. Entonces, la verdad es que funcionó muy bien.
Y desde el punto de vista del resultado también fue un éxito. Las categorías que aparecían en el anuncio tuvieron un incremento de ventas, es decir, funcionó muy bien. ¿Cómo se mide el éxito de una campaña en AFNAC? Por ejemplo, de ventas, principal KPI es ventas o es notoriedad, alcance. Pues las dos cosas. Las Hay, dos hay, cosas. hay una parte de notoriedad, de alcance, de relevancia, Ujú. del engagement que genera, de la conversación, y luego obviamente hay que mirar las ventas, ¿no? Porque Claro. eso es lo que estamos. Hay campañas que a nivel de repercusión y de notoriedad son espectaculares, pero no se traducen en ventas. Y hay otras que, bueno, desde el punto de vista creativo y tal, te parecen un rollazo. Claro. Y en términos de ventas funcionan bien. Entonces, en función de la campaña, pones más los huevos en una cesta o en la otra. Total. Y de esto voy a pedir a Sebas, apunta nota mental, que sacaremos un clip, estrategias avanzadas de e-commerce, que a día de hoy funcionan muy bien. Estrategias de e-commerce para marketing digital. Pues a nosotros nos funciona muy bien la afiliación, por ejemplo. Es Ujú. un canal, todos estamos locos con poner toda la pasta en Google, en En SEA. ads, ¿no? Sí. Y Y afiliación es un canal que nos vía funciona email marketing muy bien. o... No, con afiliados, con Vale. pues, cuponeras, etcétera. Nos funciona muy bien. Hay un porcentaje importante de las ventas que viene de ahí. Obviamente no podemos descuidar el SEM, el SEA o el pay per click o como lo queramos llamar, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, toda la parte de ads, Eh, SEO, Básicamente porque estamos CRO, ahí, claro. pero afiliados, que es un canal que siempre parece como cutrón, ¿no? Ujú. Así como que no es nada Sí, sexy, sí, sí. a nosotros nos funciona muy bien a nivel de ventas. Por ejemplo, ¿hacéis también email marketing? Sí. Claro. Es verdad que el email marketing bien trabajado pues, es una herramienta descomunal. Eh, Sí, yo creo que sí. También lo que pasa es que soy un poco descreída mm, porque creo que las marcas somos muy egocéntricas claro. y creemos que la gente solo recibe nuestro email, pero Ajá. han recibido 37 Sí, sí, sí. de 37 marcas distintas que un día se suscribieron, porque un día compraron, porque un día no sé qué. Mm, Entonces, sí creo que la personalización abre un camino importante y que la capacidad de relacionarte con el cliente en un momento oportuno y con un mensaje adecuado, pues obviamente genera ventas, pero, pero creo que en un contexto tan absolutamente saturado, mm. lo que se promete del email marketing cada vez es más exagerado. Sí, es verdad. Aquí estuvo Isra Bravo, que es uno de los mejores copywriters que hay. De hecho, vendí su libro. Eh, y hablaba del email marketing, que es su modelo de negocio principal, claro, de los diferentes títulos, estrategias de escritura persuasiva, frecuencia, para maximizar las ventas. Pero bueno, sí tiene su ciencia. Oye, Sara, una habilidad que todo marketer debería, perdón, la repito, una habilidad que todo marketer debería aprender fuera del marketing. Eh, Liderazgo de personas. Necesitas todo el tiempo generar alianzas con personas, generar compromiso en las personas, convencer a personas, Mm, eh, atraer hacia tu proyecto a personas. Entonces creo ujú. que el liderazgo de personas es Y hablando importante. de personas, tanto de liderazgo como de marketing, ¿quiénes han sido tus referentes? Nacional, internacional. ¿De dónde bebes tú? ¿Dónde te alimentas? Pues a ver, no sé, yo creo que he tenido la suerte de tener gente cerca de la que he aprendido mucho y también de la que también he aprendido mucho lo que no. Ujú. Entonces creo que, bueno, en algunos momentos no lo pasas bien, pero creo que es una suerte tener claro lo que no. ¿Sabes lo que no quieres? Sí, lo que no quieres ser, lo que no quieres hacer, creo que eso es muy importante. Entonces hay un par de personas ahí, que no lo diré porque es feo, Mm, a las que le estoy profundamente agradecida de haberme mostrado la senda de lo que no quiero ser. ya, 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 ya. Em, pero, pero bueno, nombrabas antes a Marcos de Quinto. Yo creo que Marcos de Quinto, para cualquiera que nos dediquemos al marketing, es un referente. Mm, Em, pero yo que sé, es que hay mucha gente que lo hace muy bien. Yo tengo colegas en marcas que lo hacen espectacular. Yo creo que Gabriel en IKEA lo hace súper bien, por ejemplo. Úrsula en JB creo que ha hecho un trabajo sensacional. O sea, ¿Hay comunidad de CMOs? ¿Habláis mucho entre vosotros compartiendo best practice, bueno, expertise? yo creo que hay tanta como tú quieras hacer. Claro. Si a ti te interesa y compartes y demás, creo que hay mucha gente dispuesta a ayudar, a compartir conocimiento y a tenderte la mano. De hecho, en la Asociación de Marketing, en AMKT, de la asociación de la que soy consejera, esa es una de las máximas, ¿no? Ponernos en contacto y que de alguna manera generemos una red de valor. Pero eso requiere salir de la oficina, ¿eh? Ya. Si estás todo el día en la oficina es muy complicado
pues compartir experiencia, conocimiento, etcétera, cuando no generas vínculo con nadie, ¿no? Entonces hay que salir de la OFI, hay que, bueno, estar. Ujú. Oye, en los últimos 10 minutos, estaba concentrado en la conversación, pero estaba pensando, ¿a quién me recuerda Sara? ¿Sabes que tienes la mirada muy parecida a una actriz que seguro que conoces que se llama Clara Lago? ¿Qué me dices? Te lo juro, ¿no te lo han dicho nunca? No. Pues así como afilada y tal, sí, sí, sí. Uy, qué bien, Luego míralo, sí, sí, sí. qué maravilla. Me voy contenta ya. Claro. Sí, 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 te lo juro. De hecho, es que la comedia, ¿cómo se llama? La de Ocho apellidos vascos, Sí. que me la puse hace, es que me la puse hace 20 días con María para reírnos, típico lunes que dices, oye, vamos a reírnos un rato, que es necesario, y te lo prometo. Luego mira fotos, ya verás. Oye, para la gente, vamos a cerrar el episodio dando un consejo a toda la gente que quiera introducirse en el mundo del marketing digital, estudiarlo en profundidad, hacer carrera, bueno, marketing tradicional o marketing 360, digital, todo esto, y también un poco teniendo en cuenta todo lo que viene de nuevas tecnologías, inteligencia artificial. ¿Qué deben hacer para tener una carrera exitosa en marketing digital? Marketing. Yo creo que ser curioso. Ujú. Yo creo hablábamos antes de finanzas, ¿no? Pues en finanzas también hay tendencias, pero me creo que la cosa es como mucho más estática, ¿no? Ujú. Nosotros nos dedicamos a algo que va muy deprisa, que cambia mucho, que hay mucha tendencia, mucha innovación, canales, soportes que surgen, otros que desaparecen. Entonces creo que hay que ser muy curioso y tener la capacidad, pues como de estar muy al día, bueno, de conectar y de ver qué hacen otros mercados, otras marcas, porque si no, si te quedas mucho en lo que tú haces en tu empresa y demás, corres el riesgo de quedarte, bueno, de quedarte fuera de la tendencia, de quedarte fuera de los mercados, y yo creo que la curiosidad es condición sine qua non. Totalmente de acuerdo con la curiosidad, y no todo el mundo la tiene y no todo el mundo la entrena. Es como... Hay veces que Sí, vamos así, ¿no? Con las orejas estas de burro. Pero bueno, Sara, muchísimas gracias por haber gracias a venido. ti. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, ¿Se te ha pasado súper. rápido, a que sí? Se me ha pasado rápido y además hemos hablado de todo De todo. divinamente, así que muchas Es verdad, nos gracias. hemos hablado de lo que nos ha dado la gana. Gracias. Muchas gracias.